Bailaron. Hola, buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Plan B, su único programa clandestino de la señal abierta. Hoy Kenji Fujimori ha alborotado el cotarro con un tuit que ha tenido un efecto explosivo. El tuit, que lo tenemos ahí en pantalla, dice lo siguiente: la decisión es mía, solo en el supuesto negado que Keiko no gane la presidencia, yo postularé al 2021. Y bueno, el tuit tiene como 200 likes y como 200 retweets, lo cual significa que ha sido muy compartido y muy comentado. Ha generado, por supuesto, una tormenta. Y esta noche nos acompaña aquí en nuestros estudios José Klimper, candidato a la primera vicepresidencia por Fuerza Popular. Buenas noches, José, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Beto, un gusto. ¿Nuevamente los problemas familiares atormentan a Fuerza Popular? No, en absoluto, en absoluto. Yo creo que ese tuit es la culminación de un proceso donde se muestra la democracia dentro de Fuerza Popular y al mismo tiempo el compromiso que empieza cuando Keiko dice que no va a ir a la reelección, es decir, que no va a buscar una reelección en el 2021. En Latinoamérica muchos presidentes de la región han buscado la reelección después de llegar al poder y en el documento que firmó en el debate presidencial, en la primera vuelta, Keiko dijo que no iría a una reelección. Posteriormente, el congresista Kenji Fujimori, en acto yo creo que lo enaltece, declaró que él no aspiraría a la presidencia del Congreso, dado el balance de poderes, teniendo el legítimo derecho de aspirar. Él dijo, para cortar cualquier intención, yo no aspiraré a la presidencia del Congreso durante los 5 años de este Congreso. Punto para Kenji, punto para el Fujimorismo. Posteriormente, tercer evento, Keiko declara, al hablar del reparto de las comisiones, que por primera vez en los 3 últimos congresos se va a hacer de manera proporcional a los grupos parlamentarios y no abusando de alguna mayoría, como ha sido en los 3 últimos congresos, incluyendo Keiko dice que en el caso de ser electa, ningún Fujimori irá a la candidatura en el 2021. Y aquí hay algo que la prensa no está recogiendo. La ley actual impide que un cónyuge vaya a la elección. Digamos, en el caso de la señora Nadine no podría ser candidata siendo el señor Ollanta-Humala presidente. A menos que se divorcie. Pero no habla nada de los hermanos. Entonces, cuando Keiko dice, en el caso de ser electa, no irá ningún Fujimori, obviamente refiriéndose a Kenji, lo que está diciendo es, interpretando, presumo, el sentir de Kenji, que lo que quieren es un balance de poderes. Cuarto, punto para Keiko, punto para el Fujimorismo. Y cuarto y último evento, que es este tuit que tú has mostrado al principio del programa, donde Kenji amplía la información y dice, en el supuesto negado, palabra clave negado, porque nosotros estamos seguros que con el trabajo que viene por delante y con el favor del pueblo, Keiko será elegida presidenta. Pero en el supuesto negado de no ser elegida, yo postularé, palabra clave, postularé, no dice yo seré candidato, porque Kenji sabe muy bien que tiene que pasar por todo el proceso interno del partido, en elecciones democráticas supervisadas por la OMP, etcétera, como lo hemos hecho siempre. De tal forma que yo creo que este cuarto evento, este tuit de Kenji, lo que es la culminación, es la ampliación y no corrige en absoluto lo que dijo Keiko hace un día, hace 2 días, ya no sé, con la velocidad de la campaña. Pero diera la impresión de que Kenji quiere con estas manifestaciones aparecer como el hermano rebelde o travieso, que no obedece a la hermana porque no tiene su propia base popular, dada la asombrosa votación que ha recibido. No, yo creo, yo estoy en desacuerdo con esto. Yo creo que lo que es una respuesta a que un acto grande de grandeza y generoso, de cuando el Fujimorismo, en la persona de Keiko, anuncia, antes de ayer, que en el caso de ser electa ningún Fujimori será candidato en el 2021, la respuesta a ese acto generoso en los tweets, en la prensa, es casi como un castigo al apellido Fujimori. Y yo creo que con legítima razón Kenji dice, un momentito, en el caso de no ser electa sí tengo el derecho. Entonces lo que está diciendo es por qué se va a castigar el apellido. Entonces es una respuesta a la reacción
poco cordial que se tiene con un acto grande y generoso del fujimorismo en la persona de Keiko. Ahora, otra interpretación es que Kenji nuevamente representa el pensamiento del albertismo, es decir, el mismo espíritu que lo llevó a oponerse a la salida de Cuculiza, de Marta Chávez, de Aguinaga. No se opuso, él al final se acogió a la disciplina. Yo acabo de mostrar que los 4 actos son concordantes y apuntan a la misma dirección, que no se oponen, que uno no corrige al otro y que en el mejor de los casos el tuit de Kenji amplía la información y usa 2 palabras que quiero volver a subrayar. En el supuesto negado, porque estamos seguros que vamos a seguir trabajando para obtener la presidencia, y dice postularé. Si hubiese dicho seré el candidato, es otra cosa. Él dice postularé. Ok, pero José, en momentos en que PPK dice voten por un equipo y no por una dinastía, ¿no es por lo menos una impertinencia insistir en que el poder se quede en familia, en que el hermano también quiere ser presidente? Él postulará, y si ves la historia de Chile y si ves la historia de otros países y de Colombia, tú has tenido apellidos que se repiten en la política. Kenji es un político, sacó la primera elección en el Congreso, y si somos demócratas eso hay que respetarlo, sacó la primera elección en el Congreso del 2011 y sacó la primera elección en el Congreso del 2016. ¿Por qué se le va a cortar su vida política a los 35, 38, no sé cuántos años tiene? 33, algo así. Por eso, entonces, acá, justamente para no hablar de dinastía, es que se tienen estos gestos, pero en vez de estos gestos ser bien recibidos, son denigrados. Entonces yo creo que él tiene el legítimo derecho de decir un momentito, yo tengo 35 años, soy una persona honesta, soy una persona trabajadora y algo muy importante, tengo el favor del pueblo. 2 veces ha sido electo primer congresista más votado. Entonces, ¿por qué denigrarlo? No estamos de acuerdo con eso y él no ha corregido, como están diciendo desesperadamente nuestros detractores, él no ha corregido las declaraciones de Keiko, las ha ampliado en el supuesto negado que no sea presidenta. Pero por último, la campaña es el 5 de junio, dentro de 40 y tantos días. No hablemos dentro de 5 años, porque también podríamos hablar de los hoyos negros que se comen la materia, ¿no? No, claro, pero por eso mismo es que parece por lo menos inoportuno, porque en todo caso podría esperar a que su hermana gane, si tiene tanta confianza en que ganará, y luego contarnos si quiere ser presidente o ministro, ¿no? Bueno, tiene todo el derecho como político de expresarse políticamente. Se sintió afectado por los comentarios en su apellido y tiene el derecho de salir adelante. Keiko ha dicho en una entrevista en el diario Perú 21 el domingo que tiene perfectamente claro qué capítulos del gobierno de su padre hay que desechar y qué capítulos hay que repetir, no dejando claro cuáles están en cada grupo. ¿Cuáles crees tú que son los capítulos que habría que desechar, José? A ver, creo que en distintas entrevistas Keiko ha ido respondiendo esa pregunta. El primero es no acaparar el poder. Creo que cuando antes de saber que íbamos a contar con 73 congresistas, cuando ella en el debate presidencial anuncia que de ser electa las comisiones de inteligencia y de fiscalización serán entregadas a la oposición, es un acto de decir balance de poderes. Creo que cuando dice, al anunciar que se creará una Procuraduría General de la República, abro comillas, lejos del poder político, cierro comillas. ¿Qué quiere decir lejos del poder político? No lo nombraremos desde el Poder Ejecutivo, no se nombrará desde el Congreso de la República, donde vamos a tener una posición expectante. Entonces, nuevamente, balance de poderes. Cuando dice fortalezcamos la Contraloría General de la República, haciendo que todos los funcionarios regresen a la Contraloría y no que estén en las instituciones que auditan, balance de poderes. Entonces, pero la mejor manera de balancear el poder sería no ganar la presidencia, ¿no? No, porque no es democrático, porque hay 6 millones de personas que ya se expresaron en ese sentido. Entonces no somos ni los políticos ni los analistas los que tenemos que juzgar. En la democracia cada voto pesa igual y hay 20 millones de votos, hay 23 millones de votantes y son ellos los que deciden. Y si ellos han decidido generosamente que tengamos 73 congresistas y que Keiko esté en la puerta de ser elegida presidenta de la República, tenemos que atender esa demanda y ese sentido popular.
Ni los analistas ni los políticos mandamos, manda el pueblo. ¿Les preocupa el hecho de que, de acuerdo a las mismas encuestadoras que le dieron una amplia ventaja a Keiko Fujimori en la primera vuelta, estén dándole ahora varias cifras de ventaja a PPK, digamos en un crecimiento por lo menos insólito, porque parece que Keiko se ha quedado tal cual y PPK ha crecido como 20% más según las encuestas? No 20%, 20 puntos más. 20 puntos, Sí. perdón. Sí, a ver, nosotros valoramos todas las encuestas sin excepción en su justa medida y sabemos leer no solamente el titular que se publica diciendo 44-40 ¿no? Sino que vemos todos los cuadros y anexos, cuál es el nivel de cobertura, cómo expresan rural-urbano, qué distritos escogieron, si es encuesta o si es simulacro. Y entonces en todas las encuestas analizamos todos esos cuadros y vemos tendencias. A partir de ello y en base a la estrategia que tenemos, recordemos que nosotros no podíamos hacer una estrategia con miras a la segunda vuelta, sino hasta la noche del 10 de abril. Cualquiera de nuestros competidores sabía que iba a tener que competir con Keiko y podía preparar con mucha anticipación su estrategia. Nosotros, nuestra estrategia, en términos de diferenciarnos del plan de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, el tema de las CTS, el tema de los transgénicos, etcétera, lo comenzamos a preparar recién la noche del 10 de abril, porque no sabíamos con quién entrábamos. Entonces, las encuestas, más lo que sabemos que viene, que ya está ocurriendo, nos dan mucha tranquilidad con respecto al 5 de junio. Cuando dices lo que sabemos que viene, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Contracampaña? ¿Qué? No, en absoluto. Semana Económica presentó un estudio al final de la primera vuelta, el 10 de abril, viendo quiénes eran los que menos habían atacado a los contrincantes. Y resultó que fue Fuerza Popular Keiko la que menos había atacado a los otros tres contrincantes que estaban liderando las opciones. Nosotros no vamos a caer en eso. Lo que vamos a hacer es enfocar las diferencias de nuestro programa con respecto al programa de Pedro Pablo Kuczynski. Son dos visiones del país distintas. Una, la visión de Pedro Pablo es enfoquémonos en la gran empresa, en la locomotora, y esto chorreará al resto de la economía, jalará al resto de la economía. Nuestra visión es, tenemos un archipiélago de problemas, de pequeños países que requieren atención individual, los pescadores artesanales, los mineros informales, distinto minería de sierra, minería informal de sierra, minería informal de costa, minería ilegal de selva. O sea, nuestro plan de gobierno se hace de abajo hacia arriba y enfocada en pequeños problemas de muchas gentes. Entonces, lo que tenemos que hacer en los 40 días que quedan de campaña, en las 6 semanas, es enfocarnos en esas diferencias para que el 5 de junio el pueblo elija. Quiero referirme a los endosos o apoyos que está recibiendo el candidato que compite con ustedes en las últimas semanas. Con Vargas Llosa ya había pues un apoyo abierto desde antes de la primera vuelta. Pero hay una serie de figuras que empiezan a sumarse. Hoy el diario Correo publica esta fotografía de Susana Villarán abrazada a PPK. No sé si la ven ahí, ¿se ve? Ahí está. Y el único que ha abrazado a Keiko públicamente ha sido Antero. ¿No le preocupa que digamos, los dos equipos o las fuerzas se estén desplegando de esta manera? Antero, de quien tengo la mejor opinión y es un señor y muy íntegro, no ha abrazado a Keiko en la forma en que lo has presentado. Keiko fue a saludar a Antero como saludó al expresidente García, a Pedro Pablo Kuczynski y a otros candidatos, ¿no? Que los llamó por teléfono a felicitarlos por la gesta electoral. De tal forma que esa visita de saludo no fue un abrazo en ese sentido, no hubo un endoso, como dice acá, que votaré por Pedro Pablo. Susana se va con PPK, ese así titular. Es, no es el caso de antes, ¿no? ¿Quiénes se van con Keiko? Eso es lo que quisiéramos saber. El pueblo. Cada voto cuenta. Pero ¿qué figuras o qué candidatos? Es que nuestra forma de entender la política no es esa. Primero, no creemos que hay una capacidad de endoso. No creemos que hoy día sea como en los viejos tiempos de la política, de los grandes mítines de Víctor Raúl Haya de la Torre, y cuando él daba una opinión y entonces se podían endosar.
Creemos que hoy día la política, con las redes sociales, con la propia televisión, con todos los medios, cada persona decide. Entonces, nosotros, si bien saludamos cualquier endoso, cualquier palabra a favor, creemos que es en el debate de ideas que cada persona va a decidir. No esperes por delante acuerdos de dirigencias. O sea, no esperes, quizás Pedro Pablo esté buscando eso, pensando que poniéndose de acuerdo con la dirigencia de un partido o de otro, va a poder jalar los votos de la primera vuelta. Eso no existe. Ahora, en el tema de Vargas Llosa, que claro, es una especie de némesis o archienemigo, Keiko dijo que se venga a vivir al Perú primero y luego opine, cosa que ha sido tomada, digamos que no muy bien por quienes viven en el extranjero, que son millones de peruanos, ¿no? ¿No era un poco ofensivo pensar que un peruano que, porque no vive acá, no puede opinar sobre su país? Hay 3 millones de extranjeros que viven en el Perú. Yo soy secretario de Relaciones Internacionales de Fuerza Popular. He visitado las bases, me he reunido con ellos en la primera vuelta, con algunas, no con todos. Y ellos no participan de la forma activa en que participa desde afuera el Marqués Vargas Llosa. O sea, una cosa es poder opinar sobre el país. El Marqués. Bueno, es el Marqués, hay que referirse a su título español, ¿no? Él es el Marqués Vargas Llosa, ¿no? El título que, dicho sea paso, heredará a su hijo Álvaro, ¿no? Porque es hereditario. Pero en fin, eso es otro tema. El señor Vargas Llosa, ¿no? Entonces, desde afuera, dar opiniones agresivas contra una persona, sin conocerla, sin haberse reunido, sin siquiera comentar ningún detalle del plan, creo que llama, ni siquiera sé si lo ha leído el plan. Entonces, sí creemos que es ofensivo tratar de pontificar desde afuera, es ofensivo para la población peruana y es ofensivo para esos 3 millones de peruanos en el extranjero que siguen la política, pero que no declaran una guerra como ha declarado él a una persona desde el extranjero. Bueno, en el año 2011 le resultó, ¿no? Digamos, sus llamados a no votar por Keiko tuvieron eco. No, en el año 2011, lo que yo recuerdo, y creo que ustedes lo tienen en archivo filmado, es al señor Vargas Llosa en el Perú, con el señor Toledo en el Perú, en una misma tribuna, y creo que en San Marcos, firmando un acuerdo, una hoja de ruta, y después diciendo somos garantes, autoproclamados garantes. Recuerdo que Álvaro dijo que iba a traer sus dineros para invertirlos en el Perú, que así de consciente estamos. 5 años después podemos saber en qué habrá invertido, o si los trajo, si cumplió, y los garantes, ¿qué garantizaron? ¿No? Entonces, no es lo mismo decir que le funcionó. Yo creo que este año, y sobre todo después de la forma que el señor Vargas Llosa trató a su familia, creo que es un tema privado, ¿no? Pero creo que la población ha resentido eso. No es el mismo señor Vargas Llosa del 2011 el del 2016. ¿Tú crees que la población se ve afectada porque el señor Vargas Llosa se enamore de otra mujer? No, en absoluto. A cualquiera le pasa, ¿no? Prefiero no comentar sobre las simultaneidades. No, claro, pero has hecho referencia a un tema familiar que te parece que es relevante. Uno puede enamorarse, entonces prefiero no comentar temas privados de la familia Vargas Llosa. Ok. Ya que hablabas de los dineros de Álvaro, Hildebrand en sus 13 ha publicado un informe titulado El mundo offshore de José Klimper. Y aquí de lo que habla es de algunas omisiones en tus declaraciones juradas sobre inversiones en paraísos fiscales. Entiendo que ya has hecho referencia a esto en otros espacios, pero nos gustaría que te extiendas. Básicamente él habla de 4 temas ahí. El primer tema que él menciona es una empresa de inversiones y negocios del año 76, hace 40 años, cuando yo era estudiante en Estados Unidos, de la cual mi hermano y yo tengo un hermano mellizo, tendríamos poderes. Lo que yo puedo decir es que nunca he escuchado hablar de esa empresa, nunca he ejercido el poder. Le he preguntado a mi padre, que tiene muy buena memoria, tiene 93 años, si se recuerda de esa empresa. No se recuerda. Nuestras empresas nunca han comerciado ni directa ni indirectamente, ni han hecho remesas, ni recibido remesas de esa empresa. No sabemos nada absolutamente de esa empresa. Lo segundo que menciona es de una empresa Lasair, de un departamento que yo compré, y que no lo habría declarado al jurado electoral especial, lo cual sería causal de tacha, incluso. Y ahí se equivoca.
el 15 de enero, hace 100 días, yo presenté al jurado electoral especial a las 15:52, presenté toda mi declaración jurada, no solamente de las acciones de la SAIR, una empresa panameña, sino de otras 4 empresas que tengo en el Perú. ¿Cuáles son? Que son, acá están en la resolución, son Drocasa Perú, Agrocasa Holding, Reforestadora Misne y Lazar. Las 2 primeras vienen del holding familiar que empezó en el año 51 y que mi padre nos dio a los 4 hijos en adelanto de legítima, mi padre y mi madre. Entonces, pero no solamente los presenté al jurado hace 100 días dentro del plazo, sino que el jurado electoral especial, con fecha 21 de enero, hace más de 90 días, produjo la resolución 003 donde autoriza la anotación marginal en el ítem otros del rubro 8 de la declaración jurada de ingresos, etcétera, de estas acciones, y menciona claramente, no sé si lograrán ver el último ítem, no creo que no llegan, el último ítem dice la SAIR, ¿no? Ahí está el último ítem, la SAIR por 10.000 acciones por 1.840, y ahí están las acciones de Drocasa, de Agrocasa y de Reforestadora Misni. De tal forma, y esta es una resolución, sigue. Y esta es una resolución del jurado electoral especial firmada por su presidente, hace 90 días, más de 90 días. ¿Esta publicación con frecuencia se refiere a ti como millonario? ¿Eres millonario? No. Mi padre empezó a trabajar en el año 51 en un pequeño negocio con socios, crecieron mucho, esto es hace 65 años, fueron exitosos en la industria farmacéutica, vendimos en la Bolsa de Valores de Lima en el año 2008 el laboratorio, invertimos en el agro, nos fue muy bien en el agro, después mi padre nos cedió a los 4 hijos, mi padre y mi madre nos cedieron a los 4 hijos adelanto legítima y yo recibí el 6.75% de Agrocasa. De ese 6.75% he vendido la mayor parte, hoy día me queda el 2.81% de Agrocasa, y con ese dinero que vendí en la Bolsa de Valores de Lima, que pagó impuestos, que pagó, etcétera, que se depositó en mi cuenta en el Banco de Crédito, le doné dineros con contratos notariales a mis hijos para que se compren departamentos y el resto lo invertí en una empresa en la selva del Perú que se llama Reforestadora Misni, que figura acá. Reforestadora Misni está plantando árboles de teca que van a estar listos dentro de 25 años. Así creo yo en el Perú. Y se llama Misni porque es para mis nietos. Entonces cambié la parte agrícola por la parte forestal. Y lo tercero que menciona ahí... Te lo preguntaré luego de la pausa porque tenemos que ir a un corte. No se vayan, amigos, esto es Plan B. Estamos de regreso en Plan B, seguimos conversando con José Klimper, candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular, y en unos minutos viene Jorge Villacorta, vocero de PPK. Nos habíamos quedado hablando, José, de la norma que dictaste, la ley 27360, siendo ministro de Fujimori y teniendo intereses dentro del rubro de la agroexportación. Dice el semanario, en ese momento, Klimper debía $13 millones. No, Agrocasa, una empresa en la que mi familia tenía el 27%, debía 13 millones de soles. No de dólares. O de dólares, no sé lo que diga, debe ser cierto, pues, no sé. Dice de dólares. Ok, debía 13 millones de dólares. Ya. Es normal de ver, digamos, al tamaño de la empresa, hoy día debemos 25 y somos una empresa tremendamente exitosa. Al tamaño de la empresa es normal tener una deuda. No cuestiona la deuda, lo que cuestiona es que siendo ministro diste esta ley que dio beneficios tributarios, financieros y laborales a las empresas del sector agrario. A ver, el ministro Klimper junto con el ministro de Trabajo y de Economía propusieron al gabinete una norma para beneficiar al sector agroexportador peruano, que no tenía formalidad en el campo. Ustedes pueden constatar en el Seguro Social que no había ningún trabajador formalizado en el campo, lo cual nos impedía exportar a mercados como Inglaterra, como Europa, etcétera, que piden certificaciones laborales y medioambientales. Propusimos una norma, los 3 ministros al gabinete, el gabinete la hizo suya. Esa norma se fue al Congreso, el Congreso la convirtió en ley, no el ministro Klimper. Ley que tuvo el apoyo de todas las bancadas del Congreso, pero esa ley se dio hasta el 2010.
En el 2006, Ley de Promoción al Agro, esa ley no abarcaba necesariamente la deuda agrogasa, no tiene nada que ver con deudas. Esa norma que vencía en el 2010, en el 2006 se frenaron las inversiones agrarias y el ministro Kuczynski de Economía le propuso al presidente Toledo ampliar la norma hasta el año 2021. Y es así que con inteligencia, creo, la ampliaron y por eso hemos tenido el boom agrario que hemos tenido. Y posteriormente, 4 congresos después que no han tocado la norma, el presidente Humala actualmente, hace unos meses, incluyó a la acuicultura en los alcances de la ley esta que se refiere esta revista, para beneficiar a la acuicultura. ¿De modo que considera que la ley fue un golazo? La ley, 2 golazos. La ley hizo que pasemos de exportar 500 millones de dólares a 5.500 millones de dólares y de tener a trabajadores en el campo sin seguridad social, sin gratificaciones, sin vacaciones, sin CTS, sin protección contra el acoso sexual, a tener más de 500.000 de trabajadores directos formalizados. Hoy día las agroexportaciones de la costa, y ya comenzaron en la sierra, son la segunda exportación del Perú después de los minerales, en solo 16 años. Finalmente, a diferencia de otros vicepresidentes, has preferido no estar en la lista al Congreso. ¿Cuál va a ser tu función si Keiko es presidenta? Primero, mi función es trabajar día y noche hasta el 5 de junio para convencer al pueblo de que voten por nosotros. ¿Y luego? Y luego estaré donde el partido me envíe. Pero el el vicepresidente pues no tiene una función clara, ¿no? Salvo estar ahí cuando se va el presidente de viaje. Sí, hay encargado la presidencia y hay encargado el despacho. Ahí en el artículo 115 hay 2 funciones. Yo espero estar siempre en la segunda, pero solamente encargado del despacho. ¿Un hombre ejecutivo no te has planteado qué harás exactamente? Hay algunos programas que singularmente me gustaría apoyar, ¿no? Hay programas que tienen que ver con la titulación de tierra. Tenemos un satélite nuevo que nos está dejando el satélite francés que se ha comprado. Hay un programa de forestación en toda la sierra para las comunidades campesinas. Hay el programa Mina Bosque, todo eso está explicando en nuestro plan, donde las comunidades más pobres pueden capitalizarse. Perú importó 1.200 millones de dólares de madera en el 2015. Entonces, hay algunos temas, pero en todo caso eso es lo que a mí me gustaría. Creo que Keiko hoy día no se está planteando todavía ni figuras en el gabinete, ni figuras en los programas, y yo estaré ahí asumiendo la responsabilidad donde Keiko y el partido me lo soliciten. Bien, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Gracias. Y ahora es el turno de la competencia. Está con nosotros Jorge Villacorta, que fuera candidato al Congreso y que ahora es el vocero, uno de los voceros de Peruanos por el Cambio. Buenas noches, bienvenido. Beto, buenas noches. Gracias por la invitación. Quisiera empezar comentando lo que sin duda ha sido la noticia del día, ¿no? Este tuit de Kenji Fujimori manifestando su deseo de postular a la presidencia si Keiko no ganara en las elecciones del 2021. ¿Qué piensas? Yo creo que la dinastía Fujimori considera que el Perú es Japón, ¿no? Y definitivamente va a terminar candidateando porque Keiko, según la voz de todo el Perú, va a perder la elección y Pedro Pablo, por experiencia, por trayectoria, por capacidad, va a ser el próximo presidente del Perú. Cuéntame cómo es esto de que según la voz de todo el Perú va a perder. Porque si tú ves hoy día... ¿Qué bola de cristal te ha dicho eso? No, ninguna bola de cristal. No pretendo ser pitonizo, sino las encuestas, como bien ha reconocido hace un momento el señor Klimper, le dan una mayoría a Peruanos por el Cambio, a PPK, de aproximadamente 44% versus... Contra 40, ¿no? Contra 40. Entonces, este mensaje de justicia social, crecimiento económico, desarrollo de las regiones, democracia y sobre todo el hecho no a las dinastías, no al autoritarismo, no al absolutismo en el poder, porque teniendo ya 72, 73 congresistas y viendo ya la soberbia con el que está actuando los voceros principales de Fuerza Popular, que no necesitamos ¿Cuáles son esas muestras de soberbia que tú encuentras? Por ejemplo, yo diría, la declaración del congresista Petrosi que las leyes van a salir por un tubo, ¿no? Las declaraciones de
de ayer de Vilcatoma, y yo no, eso no lo vamos a aprobar, se acabó. Las declaraciones de Becerril, ¿para qué necesitamos las minorías? ¿No? Ya muestran una soberbia, una actitud de prepotencia y todavía no han asumido. Ahora, Pedro Pablo está recibiendo una serie de muestras de apoyo, de endoses, que veremos en las urnas si son eficaces o no. ¿Cuánto creen ustedes que le suma cada foto con uno de estos líderes como Susana Villarán, por ejemplo? Beto, mira, yo quiero rescatar que Pedro Pablo ha estado el día sábado en el BRAE, ¿no? Ha estado con los productores agropecuarios, con los campesinos, con los productores cocaleros, ha estado con el FEPABRAE en una reunión multitudinaria en la plaza tanto de Quimbiri como del mismo centro del BRAE. Respaldo total de la población trabajadora, ¿no? Campesinos. Después ha estado en Ayacucho y ha estado con las madres víctimas de la violencia, con la juventud, digamos, cuyos familiares desaparecieron, con muestras de apoyo y de respaldo. Siendo político sabes que eso no es nada extraordinario, ¿no? Eso es lo que Keiko está haciendo hace 10 años. No, pero eso es campaña, ¿no? Claro, pero lo que te quiero decir es de que es el país en pleno, ¿no? Que le da el respaldo a Pedro Pablo, y también hay figuras nacionales que recibimos nosotros con beneplácito y humildad que se sumen digamos, a la campaña, al proyecto de Peruanos por el Cambio. Son peruanos ilustres, Vargas Llosa, Susana Villarán, que si va a apoyar, bienvenido su apoyo, como de la población, digamos, que encarnan esos sentimientos. Frente Amplio, Verónica Mendoza, el pueblo que votó por esa reivindicación, que respalda la candidatura de Pedro Pablo para Pero nosotros. Verónica Mendoza no los está apoyando, ojo. No, obviamente que no. Lo que está es el ciudadano que votó por ella respaldando la propuesta de Pedro Pablo. Lo que está haciendo Verónica es dejando claro que son antifujimoristas, que es otra cosa. Los enemigos de tus enemigos son tus amigos. Claro, lo que está dejando claro Verónica es decir, voy a respaldarte para fiscalizarte. O sea, quiero que tú estés en el gobierno. Tuyas, ¿eh? Son palabras mías. Verónica no ha dicho voy a respaldarte digamos, en ningún momento. Es verdad, pero lo que yo traduzco es... Está traduciendo a lo que yo Verónica. traduzco, como acaba de traducir Así muchas como, cosas. bueno, Julio Gagó tradujo hoy día Kenji y tú eres el traductor de Verónica. No, lo que ¿Qué ha querido decir? Lo que te quiero decir es de que evidentemente por la dictadura no va a votar. Va a votar por el candidato a la democracia, ¿no? Pero nos va a fiscalizar, nos va a controlar y eso está muy bien. Es Ahora, la democracia. El día domingo, en una entrevista al diario El Comercio, Pedro Pablo se refirió a Yoshiyama como alguien que está medio en las sombras, que está todavía activo, ¿no es cierto?, en la campaña de Keiko Fujimori, pero no se le ve o no lo dejan ver. ¿Cuán activa está Susana de la Puente, que Mira, en el 2011 era la mujer detrás del trono? Mira, yo te digo, nosotros creemos de que la campaña de nuestros adversarios está Montesinos, está el papá Alberto Fujimori. Ya, pero esto también lo dijo Toledo y sería bueno que tuvieras algún sustento, porque Toledo dijo, sí, claro. Montesinos sale, claro, toma café, asesora y vuelve a su bueno, celda. Ahí tienes, digamos, los planteamientos de indultos, ahí tienes, digamos, las flexibilizaciones del tema de los presos por lesa humanidad o por los 154 delitos de corrupción. Pero pareciera que Fujimori se declaró culpable en el primer segundo. Pareciera que ofrecerle flexibilización a Fujimori da réditos electorales, porque el propio PPK dijo, yo firmaré una ley que le permita pasar su condena en casa. No, lo que pasa es parte del... Todo político y todo partido, en el caso, por ejemplo, de Fuerza Popular, que ha tenido 8 cambios de nombre, ¿no? De Vamos Vecinos, Alianza que coordinaba con las siglas. No hablemos de cambio de nombre porque es ropa tendida. ¿Cuántos cambios de partido has tenido tú? No, yo he militado en Perú Posible, donde Pedro Pablo era primer ministro, ministro de Economía, y soy fundador ahora de Peruanos por el Cambio. Lo que te quiero mencionar es que la institucionalidad del partido no es algo que esté en el ADN, digamos, del fujimorismo, porque ha cambiado 8 veces de nombre, ¿no? Celebro tu habilidad para atorar mi pregunta. Yo te había preguntado sobre la influencia que tiene
la banquera Susana de la Puente dentro de la campaña de PPK en esta elección? No, te lo respondo. Mira, el jefe de campaña es Martín Vizcarra y un equipo. Ella tiene una vinculación, pero ¿De qué es tipo? una vinculación logística, pero no tiene intervención en la determinación política del partido. ¿Qué cosa es una vinculación logística? Nos ayuda, ¿Financia digamos. la campaña? No, pero aporta. Aporta. Para digamos, puedo decir, unos paneles o de repente unas torres unipolares, o sea... ¿Asesora? No, porque... ¿Acompaña a PPK? No, en realidad ella, tú sabes que no tiene una formación política, ella tiene una formación empresaria y banquera, y en lo que está a su disposición considera de que la alternativa, evidentemente, Pedro Pablo es lo mejor para el Perú, ¿no? Pero hay un esquema sólido que empieza desde el CEN y es la estructura de campaña del partido. Yo soy el coordinador nacional de campaña y jefe de campaña de Lima. Quiero comentar contigo unas declaraciones algo antiguas, pero no por ello menos interesantes de PPK. Si la cámara me ayuda con esta pantalla, por favor. Dice, prohibir transgénicos parece una medida de la Inquisición. El ministro de Economía dijo que es falso que los transgénicos sean una especie de plaga que van a destruir nuestra flora y nuestra fauna. Y más adelante dice que no es cierto que los transgénicos sean una plaga, que esto no tiene el menor sustento científico y que países como Argentina y Colombia, que son potencias agrícolas, han aceptado el ingreso de semillas transgénicas. Continúa una cita textual. Es fatal este tipo de medidas. Es una medida que se parece a las que daba la Inquisición cuando Galileo dijo que el Sol no giraba alrededor de la Tierra, sino al revés, y lo condenaron. Condenar a los transgénicos es simplemente demostrar una tremenda ignorancia sobre el potencial económico y bien controlado, por supuesto. ¿Van a ingresar los transgénicos al Perú en un eventual gobierno de PPK? Entonces, mira, nosotros tenemos este plan de gobierno. Aquí está lo que vamos a hacer, o en principio hemos diseñado para ejecutar en el país. El tema de los transgénicos no está en nuestro plan de gobierno. Nosotros sabemos de que tenemos un potencial en los productos orgánicos. La presencia Pero misma de... el candidato está a favor. ¿En qué año lo es está eso? diciendo? Bueno, puede haber cambiado de opinión. Sí. Esto es del año 2012. De ahora tenemos un plan de gobierno. Ese punto no está incluido en nuestro plan de gobierno. Y te digo, Beto, mira, este es nuestro plan de gobierno, 285 páginas, hablamos de protección al medio ambiente, hablamos de cultura, y este es el del fujimorismo. O sea, donde no hablan, por ejemplo, de CTS, donde no hablan de protección al medio ambiente. ¿Qué dice tu plan de gobierno sobre las CTS? ¿Lo tienes marcado con papel? Sí, ¿o no? lo tengo marcado con papel, pero te lo resumo. En ningún momento se va a retirar las CTS. Lo que queremos es para todos los trabajadores informales que no tienen derecho de ningún tipo, generarle un beneficio que ahorita no tienen. Entonces, ese beneficio sería el seguro de desempleo versus hoy día 0. Y al tener el seguro de desempleo, Beto, van a tener vacaciones, van a tener gratificaciones, van a incorporarse en la masa laboral. ¿Dónde están esos 13 millones de peruanos? Están en la pequeña y microempresa, ¿no es cierto?, que representa el 75% de la población económicamente activa. ¿Qué dice de la CTS el plan de gobierno de Keiko? Nada. Lo que a mí me sale a la mente cuando hablan de CTS es las CTS que le pagaron a Montesinos 15 millones de dólares, siendo primera dama la señora Fujimori Gucci. Ese es el tema. Para concluir, el titular de tapa de Perú 21 del domingo dice, PPK no conoce la realidad del país, declaraciones de Keiko Fujimori, quien refiere que el plan de gobierno de PPK es un plan de escritorio. Yo creo que es una desesperación. Yo he viajado con Pedro Pablo por el Perú, conoce cada nevado, cada ruta, tiene el Perú en su cabeza. Ha trabajado en el Cusco, ha trabajado en muchos lugares del país. La señora Fujimori Gucci, que tú conozcas y que yo conozca, aparte de ser congresista, no ha tenido ninguna responsabilidad. Entonces, y no se puede decir de que el hecho de haber sido primera dama no le da, digamos, cierta experiencia, porque en los años que estuvo de primera dama avaló una serie de situaciones de lesa humanidad y de corrupción. Era bastante joven, ¿no? Era bastante joven, pero para un lado tiene 20 años de experiencia y para el otro lado era muy joven. Entonces que decida, o no tiene ninguna experiencia en la administración pública, o sí la tiene, pero que asume el pasivo. Bien, Jorge, gracias por haber estado Gracias, esta Beto. noche. Muy amable. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos estará con nosotros Omar Chejade. No se vayan, esto es Plan B.
Estamos de regreso en Plan B y ahora nos visita Omar Chejade. Bienvenido al programa, gracias por estar por aquí. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo está en tu programa, como siempre? Quería empezar por un tema que me pareció grave cuando supimos de él, y es que tu hermano, que está, como todos saben, preso en Piedras Gordas 2, en Ancón, o estaba, ha sido trasladado como una represalia contra ti. Sí. Cuéntanos eso. Bueno, tú sabes que yo hace ya varios meses o semanas soy bastante crítico al gobierno, ¿no? Y las últimas semanas he estado denunciando, cosa que me reafirmo, informaciones sobre posibles planes de fuga y contingencias por parte de este gobierno, y criticando evidentemente políticas internas. A raíz de esto, mi hermano empezó a sufrir una serie de hostigamientos dentro del penal de Ancón. ¿Qué tipo de hostigamiento? Primero hubo una requisa direccionada, cosa que nunca había ido en el pabellón donde él estaba. No le encontraron nada porque mi hermano es prácticamente un interno modelo, ejemplar, nunca ha tenido ningún problema, nunca ha tenido ninguna sanción, ni falta grave, ni falta leve, ni mucho menos. ¿Por qué me dices que nunca ha habido requisas en el pabellón en que él está? Porque, ¿Es sí, porque es un pabellón de primarios, en que la gente nunca ha hecho ningún tipo de problemas y nunca ha habido ningún tipo de requisas. Fue direccionada justamente a raíz de mis declaraciones, ¿no? No encontraron nada y se retiraron. A la semana siguiente yo denuncio este posible plan de fuga, ¿no? Sale el presidente muy enérgico a negarlo y hubo una segunda requisa en la cual se le incauta 1.700, 1.800 soles aproximadamente, con el que él estaba ahorrando para pagar su reparación civil y de alguna manera para pagarle al abogado, ¿no? Eso no es falta. Creo que hay un límite, ¿no? No, hay un límite para las visitas, que son 350 soles, que tampoco tiene ninguna sanción. Es decir, una visita no puede ingresar más del 35% de la remuneración mínima vital. Pero el interno no tiene ningún tipo de prohibición. Eso está en el Reglamento General Interno de Seguridad de cada penal, que me parece que la resolución es del año 2010, del gobierno aprista todavía. Pero el interno no tiene ninguna restricción, por lo tanto, si no está prohibido, está permitido. Entonces, tan permitido es de que ese dinero, que era para pagar su reparación civil, le fue devuelto a la semana siguiente por el jefe de seguridad del INPE. Si hubiera sido un elemento prohibido, delictivo o de falta, no se lo hubieran devuelto. No solo eso, estaría en el hueco. O estaría en el hueco. ¿No? Por lo tanto, le devolvieron ese dinero. Sin embargo, le aperturaron al caballazo, como se dice, un procedimiento administrativo en la cual le tipifican artículos que no son. Es decir, los artículos que tienen una supuesta prohibición, los visitantes se lo traspolan al interno, porque dicen de que no está permitido tener más del 35% de la remuneración mínima vital. Pero eso, repito, no es para el interno, es para el visitante. Entonces evidentemente ahí hay un hostigamiento, le devuelven el dinero, cosa que de alguna manera significa concluyentemente que él no ha cometido ningún tipo de falta. Pero lo mandaron a provincias. Y a la semana siguiente, de manera intempestiva, sin ningún tipo de justificación alguna, lo envían a Chincha, violando sus derechos humanos. Porque evidentemente lo que busca el Código de Ejecución Penal para los internos es la rehabilitación. Es decir, que el interno esté adaptado, que reciba visitas y que pueda tener una tranquilidad psicológica. Al mudarlo de 40 kilómetros al norte de Lima a 200 kilómetros al sur de Lima, está violando los derechos fundamentales de él y de su familia, porque es complicado que la familia pueda visitarlo constantemente como lo hacía antes, ¿no? Bueno, de hecho, mandarlos a lo más lejos posible es algo que se aplica para delincuentes avesados o presos de determinada peligrosidad. Y todo el mundo sabe, Beto, perdóname que te interrumpa, que mi hermano es una persona que siempre se ha portado bien, que no ha tenido ningún tipo de problemas, ni cuando ha estado en San Jorge, ni cuando ha estado después en Ancón. ¿Sientes que es una revancha contra ti? Es una venganza política de lo más cobarde, de lo más ruin. Incluso te comento algo más cuando yo conversé, al igual que los familiares de mi hermano y su abogado, con algunas autoridades del penal de Ancón, le dijeron que efectivamente que mi hermano no había cometido ningún tipo de falta y que era una directiva de arriba. Directamente lo dijeron. Entonces, yo creo, Beto, de que esto está también abocado, uno, a vengarse de mi persona a través de mi hermano, y en segundo lugar, y eso hay que decirlo completamente, arruinar sus beneficios penitenciarios. O sea, él ya está prácticamente por cumplir sus beneficios y seguramente salir en poco tiempo. Entonces, al originarse un procedimiento administrativo, que tengo entendido que hay una audiencia el día viernes en el penal de Chincha, lo más probable es que puedan arruinarle sus beneficios y cortarle cualquier tipo de salida. De falta, considerada indisciplina, retrocede, ¿no es cierto? Claro, regresiona. Al interno en su camino a la redención. Entonces, ¿no? Me parece esto, Beto, de lo más bajo, de lo más ruin, porque yo lo he combinado al presidente de la República, o a Nadine Heredia, que básicamente es
órdenes de ella, que si quieren meterse o si quieren tener alguna revancha lo hagan conmigo, pero no, que no se metan con mi familia. O sea, que no sean tan cobardes, tan ruines, de meterse con un familiar que está detenido desproporcionadamente, digamos, ¿no? como es mi hermano, ¿no? Pero bueno. El presidente dio una entrevista a CNN donde declaró con cierta complacencia que todos los procesos y todas las denuncias contra Nadine se iban cayendo uno por uno. ¿Qué te ha parecido esta declaración ante el Ministerio Público, el presidente de la República, en el sentido de que las agendas son propiedad conyugal, que todo lo que en ellas se escribió era dictado por él y que él era el único encargado de las finanzas del Partido Nacionalista? Todo lo que ha dicho el presidente, yo lo lamento decirlo porque yo le he tenido mucha simpatía hasta hace muy poco y ha sido amigo mío hasta hace muy poco, es falso. El presidente de la República, como tú sabes, yo he sido abogado tanto de él como de ella durante 3 o 4 años, asistía al partido durante muchos días antes que él fuera presidente de la República, en la campaña lo mismo, y cuando venía algún tipo de posible donación, pelotas, polos, camisetas o lo que fuese, el presidente me decía, Omar, a mí no me hables de números, a mí no me hables de finanzas. Quien maneja las finanzas, la tesorería del partido, es Nadine Heredia con mi cuñado Ilan y con un grupito de personas. Es decir ahora, después de que ha pasado 1 año y medio, que han avanzado las investigaciones, que ha terminado la Fiscalía de alguna manera de seguir investigando y que la Comisión Investigadora del Congreso, a través de la Comisión de Fiscalización, ya tiene un predictamen, decir que esas eran sus directivas y que Nadine no manejaba la parte financiera, es mentirle al país, es burlarse del país. Porque además, Beto, esta pues obedece a una probable estrategia legal, es decir, como el presidente de la República sabe que le corresponde a partir del 28 de julio del presente año, una vez que termine sus funciones de presidente, de jefe de Estado, el antejuicio constitucional, o sea, va a tener un paraguas, una cubierta legal, entonces para no desproteger a su esposa, que sabe que no tiene ningún blindaje porque no es funcionaria pública, entonces él de alguna manera trata de autoinculparse. Ahora, esto no le va a servir por una razón sencilla, porque los hombres de leyes, los penalistas, sabemos que a diferencia de un proceso civil, de un juicio civil, que funciona que a confesión de partes, relevo de pruebas, en un proceso penal, cuando una persona se autoincrimina una imputación, un delito, tiene que además probarlo con elementos probatorios, con indicios concomitantes. No solamente hace falta el dicho o la autoconfesión, a diferencia o a contramano de un juicio civil, ¿no? Algo que te he querido preguntar hace buen rato, desde que estalló el escándalo de las agendas. En los reportajes que se hicieron en los programas periodísticos sobre el tema de las agendas, había un personaje llamado Ojitos, ¿verdad? En el caso Madre Mía se habla de que las anotaciones de Nadine sobre los juicios hablaban de que este personaje habría o podría haber influido en la Corte Suprema para que diera la decisión final. ¿Tú tienes idea de a qué personaje se refiere Nadine cuando habla de Ojitos? No. Fíjate que el tema Madre Mía, Beto, se llevó de la manera más pulcra posible, y no es porque yo haya sido su abogado, también lo fue Eduardo Roy Freire en su debida oportunidad. Yo he conversado de repente en un par de oportunidades con el presidente de la Sala Suprema, el doctor César San Martín Castro, al cual yo conocía desde que yo trabajaba en la Procuraduría Anticorrupción. Y la resolución que absuelve a Ollantumala no solamente de San Martín en la Corte Suprema, es del actual fiscal, previamente del actual fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde. También intervino el fiscal superior Víctor Cubas Villanueva, que declaró no hay mérito para pasar a juicio oral. O sea, ha pasado por 3 o 4 tamices y por una sala superior adicional que exonera a Ollantumala de responsabilidad en el juicio Madre Mía. Si Nadine Heredia puso determinados adjetivos o personas de Ojitos para que vayan a conversar, por lo menos que yo sepa, no, Beto. Bien. No tengo ningún conocimiento. Omar, se nos ha agotado el tiempo. Te agradezco mucho haber estado aquí. Gracias por la invitación. Y de hecho nos sumamos a tu protesta porque no hay razón para que el poder omnímodo aplaste a una persona que está privada de su libertad por mucha inquina personal que exista sobre él o su familia. Sí, te agradezco, Beto, y te agradezco por esas palabras. Y eso solamente me hace recordar pues a las épocas del montesinismo, ¿no? Que para perseguir a los opositores se vengaban con la familia, ¿no? Y eso realmente es bastante bajo, ¿no? Gracias. Gracias a ti. Nosotros nos vamos hasta mañana. Esto fue Plan B. Chau.